Nacional y Política Económica de Costa Rica, Laura Fernández Delgado. Nos acompaña también la directora de la Oficina Nacional de Estadística y presidenta de la Conferencia Estadística de las Américas, Miosotis Rivas. Y desde Kenia nos acompaña Freddy Rodríguez del Global Partnership for Sustainable Development, uno de los organismos que están coordinando toda esta estrategia y esta iniciativa del poder de los datos de la Secretaría General de Naciones Unidas. Yo sin más y agradeciéndoles, le voy a pasar la palabra al secretario ejecutivo para que dé las palabras de bienvenida y a partir de ahí seguiremos con la presentación de los datos. Adelante, secretario. Muy bien, muchísimas gracias, Rolando, y buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este evento paralelo sobre alianzas estratégicas para la generación de datos en América Latina y el Caribe. Saludo con muchísimo aprecio a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, a Miosotis Rivas, directora de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, y también a Freddy Rodríguez, representante del Global Partnership for Sustainable Development, a quienes agradezco que hayan podido acompañarnos. La CEPAL ha reiterado en diversas ocasiones la gran verdad de que las estadísticas oficiales son un bien público indispensable para el adecuado funcionamiento de las sociedades y la democracia. Son necesarias para el buen diseño e implementación de políticas públicas, para contribuir al derecho de la ciudadanía a estar adecuadamente informada. Como lo señala el informe que presentamos en este foro, los países de América Latina y el Caribe han avanzado significativamente en aumentar la cantidad de información de calidad necesaria para el seguimiento estadístico de la Agenda 2030, pues han ido mejorando las condiciones institucionales y la implementación de operativos estadísticos de manera sostenida. Por ejemplo, se observa una tendencia creciente en los porcentajes de países que han registrado al menos 90% de los nacimientos, 74% de los países en el 2020. También de países que han registrado al menos 75% de las defunciones, el 82% de los países en el mismo año, y de países que han realizado al menos un censo de población y de vivienda en los últimos 10 años. Un 94% de países han hecho eso, así como en la cantidad de países con una infraestructura de datos geoespaciales formalmente establecida, 22 países en 2021. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para lograr incluir más y mejores datos para el seguimiento de la Agenda 2030 y para otros fines también. Si bien las inversiones en fortalecimiento de las capacidades estadísticas han pasado de alrededor de $32 millones en el 2015 a 50 millones en el 2020, todavía están muy por debajo de los niveles alcanzados a inicios de la década del 2010, cuando el monto superaba $80 millones. Un aspecto crucial de las estadísticas requeridas para el seguimiento de los ODS y para analizar el impacto de las políticas públicas es que su producción debe realizarse en cumplimiento de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Para ello, un elemento central es contar con una institucionalidad estadística nacional sólida en la que sea posible aprovechar en el mayor grado posible la disponibilidad de datos del sector público y privado, y con una Oficina Nacional de Estadística como un verdadero ente rector del sistema y profesionalmente independiente. En este contexto, me gustaría destacar que los países miembros de la Conferencia Estadística de las Américas suscribieron en septiembre de 2023 el Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe, y han promovido su adopción como marco de conducta profesional para la producción y la difusión de estadísticas oficiales. La implementación de estos principios es fundamental para contar con sistemas estadísticos nacionales sólidos. Pese a estos avances, queda un largo camino por recorrer en la región. En este campo tenemos una falta importante de datos para el seguimiento de políticas públicas y en particular para evaluar el avance hacia los ODS. La falta de datos suficientes para el seguimiento de los ODS y la necesidad de dar un impulso significativo para generar la información necesaria fue el tema elegido como una de las 12 iniciativas de alto impacto lanzadas en la cumbre sobre ODS en septiembre del año pasado.
Las iniciativas de alto impacto apuntan a demostrar que el progreso transformador es posible a pesar de circunstancias difíciles, así como a movilizar entidades y recursos para impulsar un mayor progreso hacia y aceleración hacia los ODS. La iniciativa sobre el poder de los datos en la que se enmarca este evento apunta a crear asociaciones de datos nacionales de vanguardia. Un grupo de 15 países, incluyendo 5 de América Latina y del Caribe, se han comprometido ya con esta iniciativa, con la idea de generar asociaciones que reúnen a gobiernos, empresas de tecnología, sociedad civil y donantes para fortalecer el uso de datos e impulsar el progreso hacia los ODS. En este evento contaremos con la participación de 2 de los países de la región que están colaborando con la iniciativa, Costa Rica y República Dominicana, así como con una de las entidades nacionales que la colideran, la Asociación Mundial para los Datos sobre el Desarrollo Sostenible, quienes nos compartirán las experiencias y los avances que han logrado en materia de disponer de mayor información para el seguimiento de los ODS. No me queda más que desearles un exitoso evento que estoy seguro va a servir para motivar a la región a sumarse a esta iniciativa del poder de los datos y dar pasos concretos hacia su implementación. Y termino diciendo que en CEPAL estamos, por supuesto, profundamente comprometidos con apoyar activamente a los países para cerrar las brechas en materia de datos sobre los ODS y en todos los campos y lograr una producción de estadísticas más oportuna y relevante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Voy a pasar para dar la palabra a Freddy Rodríguez del Global Partnership para que nos pueda dar un preámbulo para una introducción a lo que es la iniciativa El Poder de los Datos, y así después haremos una revisión de lo que se está haciendo en América Latina y el Caribe, y posteriormente le daremos la palabra a los países para que nos digan cómo están implementando esta iniciativa en cada uno de los países. Sin más, Freddy, te paso la palabra, por favor. Muchísimas gracias, Rolando. Un saludo muy especial para el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar, a la directora de la Oficina Nacional de Estadística de la República Dominicana, Miosotti Rivas, también a la ministra de Planificación y Política Pública de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y a ti, Rolando, que venimos coordinando muchos de estos procesos en el tema de datos en América Latina y el Caribe. Precisamente los estoy saludando desde Nairobi. Justo terminamos hace un par de días uno de los eventos relacionados con la iniciativa El Poder de los Datos y cómo esta iniciativa genera unas circunstancias especiales en la consolidación de mejores sistemas de información. Espero ya estén viendo mi pantalla, sí veo que ya está en el fondo. Esta iniciativa, como lo mencionaba el secretario ejecutivo, realmente nació desde hace algunos años con la consolidación de esfuerzos entre los diferentes actores que ustedes ven en pantalla. Son una serie de organizaciones de agencias de Naciones Unidas que también han venido trabajando en la temática de datos, no de manera descoordinada, sino más bien como en ciertos temas que venían trabajando necesitaban empujar también a través de un solo proceso la consolidación de mejores sistemas de información, es decir, cómo podemos acelerar los procesos. La iniciativa se vino forjando desde 2022 y luego se consolidó a través de una de las 12 iniciativas que hacen parte de la aceleración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por eso su lanzamiento fue en septiembre 17 del año pasado en el marco del SDG Summit, donde se estaban hablando todos los temas para el aceleramiento de los ODS en los diferentes países. Los diferentes actores que venimos trabajando son UNICEF, PNUD, el Banco Mundial, el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Comité de Estadísticos de Naciones Unidas, que involucra a diferentes organizaciones también y a los estadísticos a nivel global, la División de Estadística de Naciones Unidas y nosotros como Secretaría de la iniciativa, la Global Partnership for Sustainable Development Data o Alianza Global de Datos para el Desarrollo Sostenible.
En ese proceso que se dio el año pasado con el lanzamiento de la iniciativa, se vino dando, como les decía, desde 2022 por un ejercicio de investigación en el cual se arrojó que por cada dólar invertido se tienen $32 en retorno. Y ustedes ven en pantalla esta pirámide, cómo va forjando este ejercicio de ver los datos son el combustible que impulsa el progreso a nivel de desarrollo sostenible, porque permiten monitorear, permiten dar insumos para la toma de decisiones, aunque no son lo único que debe incidir para la toma de decisiones. Por eso se ve como ese combustible. Pero para poder llegar a que un vehículo de verdad funcione bien, tiene que tener un buen conductor. Y es por eso que los países tienen que nivelar ese proceso de tener buenos datos, pero usarlos para la toma de decisiones. Con el mensaje de por cada dólar en inversiones que se da para producción de datos y para uso de datos en toma de decisiones y tener $32 en retorno, nos permite entender, primero que todo, que los datos no son un gasto. No se pueden ver como un gasto a nivel de recursos domésticos, sino por el contrario, se tienen que ver como una inversión a largo plazo que le permita a los países de verdad implementar procesos de desarrollo sostenible en el marco de cada una de las metas y los indicadores que se han propuesto en los objetivos de desarrollo sostenible para que se puedan implementar. Pero no solo es, cuando hablamos de datos y más teniendo en cuenta a la comunidad estadística, no solo se habla de datos a nivel de estadística o de producción agregada, también hablamos de elementos como la transformación digital. La transformación digital, detrás de ella hay un insumo importante o una fuente de información, que son los datos. Y eso se debe traducir también en tener una transformación digital en los países de manera más acelerada. ¿Qué información se está consolidando? ¿Cómo se consolidan procesos para que facilite el acceso a servicios por parte de los ciudadanos y que el gobierno pueda dar respuesta a esas necesidades? Y por otro lado, se ve esa generación de nuevas oportunidades económicas. Es decir, cómo podemos utilizar lo que hoy en día se denomina la inteligencia artificial, pero que no es algo nuevo, que ya lleva varios años. Sin embargo, en los últimos 2 años se ha visto un aceleramiento en la inteligencia artificial para la producción de ciertos productos y también de ciertas toma de decisiones basadas en la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial no funciona sola. Para eso se necesitan datos. Por eso vemos también el componente dentro de la iniciativa cuando surgió. Si se hace inversión y se toman decisiones basadas en evidencia, basadas en información que esté bien consolidada, que esté bien curada, se pueden tener una aproximación que dé respuesta a todo lo que se necesita en los países y que a su vez nos permita entender mejor el desarrollo sostenible. Lo mencionó muy bien el secretario frente a los 15 países que se sumaron en septiembre 17 del año pasado. Aquí vemos un consolidado de esos países y particularmente en América Latina y el Caribe. Tenemos a la República Dominicana, a Costa Rica, Colombia, Paraguay y Uruguay que manifestaron y expresaron un interés en unirse a la iniciativa, incluso con elementos particulares sobre sus necesidades frente a la consolidación de sistemas de información mucho más robustos que permitan el monitoreo de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que a su vez les permita acelerar, que se fue la finalidad de la iniciativa, acelerar los procesos de manera transversal. Las otras 11 iniciativas que hacen parte de este proceso de aceleración de los ODS también necesitan datos, también necesitan información mucho más robusta para que se tomen mejores decisiones. Lo que no se cuenta, no se conoce. Eso siempre se ha dicho en diferentes espacios, pero ¿cómo hacemos para acelerar esos procesos donde de verdad se tienen vacíos de información? Y es la toma de decisiones frente a los sistemas de información donde se debe enfocar esas necesidades a nivel de Sistema Estadístico Nacional, a nivel de transformación digital y obviamente las nuevas políticas que vendrán en los próximos años sobre la inteligencia artificial, la gobernanza de la misma. Sabemos que hay temas de privacidad de información. Hay muchos elementos que cuando hablamos de datos se suman y que no únicamente van de la mano de ciertos actores, sino que es una consolidación, como lo hemos hablado en los objetivos de desarrollo sostenible, con un enfoque multiactor.
Estos son como un poco para darles una idea de lo que fueron los logros de la cumbre, los 15 países que se sumaron, el Reino Unido también invirtiendo una cantidad de recursos en lo que es la implementación de la iniciativa, pero más que todo el lanzamiento de la misma. Tuvimos la participación de un par de actores de sector privado, un poco explicando también cómo sería su participación. Estamos en proceso de consolidar esa participación por parte de NVIDIA y de Microsoft, pero también una participación desde la sociedad civil, que es muy importante porque tienen información, porque también nos permiten entender mejor dónde se debe enfocar los esfuerzos para la medición que tenemos en algunos países frente a las brechas de datos. ¿Y qué es lo que se busca de aquí a los próximos años? Es también tener más países que se sumen. Hace poco, la subsecretaria general envió una carta a todos los países y a sus misiones de Nueva York, invitándolos a que se unieran a la iniciativa, pero también empezando a ver esos caminos dentro de los cuales ellos pueden empezar a trabajar en la iniciativa para acelerar el proceso de monitoreo, especialmente, como les decía, en esas brechas de información. Y eso es un reto que tenemos, no solo en América Latina, sino en África y en Asia, que tenemos países de la iniciativa, pero para eso también necesitamos una promoción y mayores recursos. Por eso hacer un llamado a los diferentes actores a que pongan recursos en los datos es otro elemento importante. También llamar a nuevas empresas, aparte de NVIDIA y Microsoft, que puedan poner sus recursos tecnológicos con todo el tema de sistemas de información, información en la nube, datos que se deben consolidar de manera mucho más rápida y la inteligencia artificial jugando un papel muy importante. Se debe tener en cuenta que la tecnología es un papel, es un actor importante dentro de todo esto. Las ONG también, es decir, la sociedad civil, que juega un papel importante dentro de todo este proceso. Y las prioridades a largo plazo, tener un grupo de países mayor y obviamente que se tenga una financiación que permita la implementación de de los procesos. ¿Qué tenemos hasta el momento? 12 países que nos acompañaron también en Uruguay para tener una consolidación de esas necesidades mucho más clara después del lanzamiento en septiembre. Luego tuvimos un primer llamado a donantes para que empezaran a inyectar recursos. Seguimos pendientes de ese seguimiento con los donantes. Se han realizado 4 lanzamientos nacionales porque no queríamos únicamente, y cuando hablamos queríamos, es no solo la Global Partnership, sino todos los colíderes de la iniciativa, UNFPA, PNUD, UNICEF, el Banco Mundial, empezar a trabajar dentro de este proceso para que se tengan mucho más claridad a nivel de esas necesidades y hacer un llamado a la acción de parte de cada uno de los países. Son 4 países que ya han tenido a nivel de América Latina estas reuniones nacionales: República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Colombia. Y el próximo mes también tendremos esa convocatoria nacional en Costa Rica. El objetivo es que para este año también, a finales de este año, tengamos un grupo mayor de países que nos puedan acompañar en la iniciativa. Y hago el llamado también para que no solo se unan a la iniciativa, sino ver la relevancia, y el nombre de la iniciativa es el poder de los datos, es entender cómo la información juega un papel súper importante en la toma de decisiones. Y lo vemos con estos cambios que en los últimos años, con la pandemia, fue basada en información, cómo podemos tomar mejores decisiones. Pero también lo estamos viendo hace un par de años, un poco menos, con ChatGPT, que está transformando mucho los procesos que se están dando en los países en la toma de decisiones, y también a dónde vamos a ver el monitoreo del desarrollo sostenible en los próximos meses y años. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Un saludo nuevamente desde Nairobi. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias, Freddy, por la introducción, el darnos la información de la iniciativa del poder de los datos. Lo que sigue es presentarles cuál es la situación regional de la información para el seguimiento de los ODS, y va a estar, la voy a presentar yo, Rolando Campos, soy el director de la División de Estadística. La primera lámina, lo que quisiéramos presentar es dar un poco cuál es la cantidad de información que tenemos para dar seguimiento a la Agenda 2030 en nuestra región.
O sea, a pesar de los avances, la región aún presenta importantes vacíos de información. Si vemos en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos porcentajes muy bajos, por ejemplo, para el ODS 5, el ODS 11, el ODS 13, buenos porcentajes para el ODS 7, el 15 y el 17, alrededor de la mitad. Pero en todos los demás objetivos, pues tenemos alrededor del 30, 35, 36%. En promedio, tenemos disponibilidad de información para el 36.5% de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible en nuestra región. Así. No, me fui para atrás. Me fui para abajo. ¿Me puedes ayudar? ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, esta situación la podemos ver en la plataforma de seguimiento de la Agenda 2030 de nuestra región, lo que le llamamos el SDG Gateway en nuestra región. Ahí está el link donde podemos observar para América Latina, para el Caribe, para América Latina y el Caribe, cuál es el estatus de la cantidad de datos que tenemos en cada uno de los indicadores por país y por indicador. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, para el ODS 1, el fin de la pobreza, para cada uno de los indicadores, tenemos aquí la información en donde que tenemos para cada uno de los países en cuanto al seguimiento de la Agenda 2030. El indicador, por ejemplo, el indicador 1.11, pues están los espacios en blanco en la mayoría, pero en otros tenemos espacios que está casi completa. Y así para cada indicador, para cada uno de estos, tenemos la información de lo que las agencias, fondos y programas a nivel global han recuperado, han obtenido de información para dar seguimiento a nivel global y a nivel regional de la Agenda 2030 en cada uno de los para región, pero también para cada uno de los países con la base de datos global. La siguiente. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a la situación en cada uno de los países, hicimos ya una comparación y pusimos dos países de los que tenemos información, país 1 y país 2, no pusimos los nombres, pero podemos observar que la parte azul fuerte es la cantidad de indicadores globales que se producen en el país. Para el país 1 son 52 y para el país 2 son 85. Después el azul tenue son indicadores que cubren, pero con algún proxy del país que el país define para poder decir, yo puedo definir con este indicador que es proxy de mi país para poderlo dar. Pero en 164 indicadores no se tiene información tal cual y como la solicita la base global para dar seguimiento a nivel de país, para generar los datos a nivel país, que esto es un poco la información, secretario, que comentaba la DSG, la vicesecretaria general, de cómo pues la Agenda 2030 ha hecho. Pero en contrapartida, los países generan indicadores para el seguimiento de sus metas y sus presentaciones de sus reportes y sus informes nacionales. Y, por ejemplo, el país 1 tiene 125 indicadores que producen a nivel nacional, con los cuales hacen su reporte de seguimiento de la Agenda 2030 en función de cómo a ellos les acomode esa información y con la información que produce. El país 2 tiene 44, es decir, sí hay información con la que cuentan y con la que los países hacen la planeación y el seguimiento de la Agenda 2030. La siguiente. ¿Y cómo pudimos obtener esta información? Pues bueno, desde CEPAL lo que nosotros hicimos fue generar una plataforma que le llamamos gestor de contenidos, pero lo que estamos haciendo es
abrimos una base de datos para que los países puedan incorporar la información de todos aquellos indicadores a los que ellos le dan seguimiento. Y entonces esa base de datos se concentra aquí en CEPAL y genera toda la base de información de todos los países que están haciendo. Este ejercicio se piloteó durante el 2023 y este año vamos a lanzar la solicitud a los países para que incorporen todos los indicadores que están incorporando, que están dando seguimiento, y con esto, secretario ejecutivo, podríamos tener ya un seguimiento de las metas nacionales y los indicadores nacionales que están produciendo cada uno de los países y que presentan en sus BNRs año con año. Entonces esto pues es una cosa que no tienen otras comisiones regionales y nosotros estamos empujando para poder llenar estos espacios y decir que sí, los países están generando información para la Agenda 2030, no en la función con los lineamientos que los países acordaron también para hacer indicadores globales, pero sí están haciendo ese seguimiento. La siguiente. Entonces, ¿y cómo hacemos para poder llegar y conjuntar la información y apoyar a los países? Pues bueno, la base de todo lo que estamos haciendo pues tiene que ver en la Conferencia Estadística de las Américas, donde participan tanto los países como las agencias, fondos y programas de nuestra región, de América Latina y el Caribe. Y es un espacio en donde buscamos mejorar y promover las estadísticas nacionales con nuevas metodologías, con grupos de trabajos que definen cosas para poder implementar en los países, con cooperación internacional, regional y bilateral entre pares, entre los institutos de estadística de cada uno de los países que se plantean dentro de la Conferencia Estadística de las Américas, fortaleciendo la institucionalidad de los sistemas estadísticos nacionales y el liderazgo de las oficinas nacionales de estadística como coordinadores de los sistemas estadísticos nacionales, ¿no? Y lo que hacemos es promover los sistemas de producción, de difusión, utilización, pero también diseñar sistemas de almacenamiento y difusión e interoperabilidad entre cada uno de los sistemas que se producen, que los países desarrollan para que puedan hacer la implementación de la agenda. La siguiente. Entonces, la conferencia pues tiene por un lado, se coordina con uno de los grupos de trabajo que están funcionando dentro de la conferencia estadística, pues es el grupo de coordinación estadística para el seguimiento de la Agenda 2030. Y está definida por 10 países, 5 participan en el Interagency Expert Group para el seguimiento de la Agenda 2030 y el otro 5 países participan en el High Level Group, que es el que, digamos, el segundo, el High Level Group, es el que coordina todas las actividades para la definición de el Foro Mundial de Datos, el World Data Forum, que se llevará a cabo cada 2 años y que en esta ocasión se va a llevar a cabo en Colombia. Entonces, y no solamente tenemos ahí, sino que también tiene vinculación con los grupos de trabajo de la plataforma regional, porque es parte, la CEPAL es parte del grupo, uno de los co-chairs del grupo de datos y estadísticas del ARCIPILAC, donde llevamos toda esta información a través de la plataforma del SDG Gateway, donde tenemos. Pero también en la Conferencia Estadística de las Américas participa tanto la sociedad civil como las agencias, fondos y programas, y el sector privado ya está haciendo incursiones. Tuvimos una presentación excelente de Amazon sobre el tema de la nube para las oficinas estadísticas y estamos trabajando para ver cómo mejorar con temas de inteligencia artificial, que ahora nuestro secretario ejecutivo adjunto está empujando mucho en ese sentido. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las actividades que estamos nosotros impulsando dentro para los ODS? Por un lado, pues el mejoramiento de la producción y difusión y utilización de las estadísticas
comparables para la toma de decisión y que tiene que ver con la integración de los datos estadísticos y geoespaciales, que hemos buscado la consolidación y la arquitectura institucional para crear geoportales en las oficinas estadísticas. Costa Rica es uno de los países que tiene ya su geoportal, lo mismo que República Dominicana, donde están difundiendo todos los trabajos y toda la información estadística de la región. La integración de diferentes fuentes de información y el fomento al desarrollo de los registros administrativos con fines estadísticos. La siguiente. Y lo que estamos buscando en esta iniciativa, pues es cómo fortalecer a los sistemas estadísticos nacionales y cómo buscar el liderazgo de las oficinas nacionales estadísticas a través de alianzas con las diferentes entidades de gobierno, con las diferentes, para poder coordinar todo este sistema estadístico. Y tenemos, pues bueno, por un lado, algunas herramientas como la del aseguramiento de la calidad estadística en los ecosistemas, como el impulso también que queremos llevar a cabo para la ley genérica de las estadísticas oficiales, que es uno de las herramientas que estamos poniendo y que se definió en la Conferencia Estadística de las Américas para que las oficinas estadísticas de los países puedan mejorar sus leyes estadísticas y que les permita tener mayor importancia, mayor coordinación y mayor vinculación como coordinadores de los sistemas estadísticos nacionales. Y por supuesto el Código Regional de Buenas Prácticas y la guía para la implementación del marco de aseguramiento de la calidad estadística. Es decir, todo esto estamos trabajando desde la Conferencia Estadística de las Américas y nosotros, la CEPAL, como Secretaría Técnica, estamos empujando en este sentido. La siguiente. Y finalmente, la propuesta es de alianzas, ¿no?, estratégicas para la generación de datos, las alianzas entre productores y de información para la integración de fuentes y modelos de estimación, las alianzas con entidades gubernamentales, tema fundamental, y las alianzas regionales en la cual pues nosotros desde CEPAL estamos empujando como la conferencia estadística como el espacio propicio para el sistema de Naciones Unidas para que sigamos trabajando en conjunto de forma coordinada junto con los países para el mejoramiento de las capacidades estadísticas. Y con esto, siguiente, termino mi presentación. Muchas gracias. Ahora permítame darle la palabra a la ministra de Planeación, de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, Laura Fernández, para que nos presente lo que Costa Rica está haciendo al respecto. Adelante, ministra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es un honor compartir esta mesa con tan destacado panel y sobre todo que para mí como ministra de Planificación Nacional y Política Económica y también como secretaria técnica de los ODS en Costa Rica es un gran honor compartir con todos ustedes los avances, pero también los retos que estamos enfrentando en Costa Rica en este tema tan relevante. Nosotros creemos que es súper importante realizar una potencialización de los datos para el desarrollo sostenible. Si no contamos con datos fidedignos, confiables, que se sustenten en fichas técnicas de indicadores claras, rigurosamente formuladas, realmente es muy difícil que los tomadores de decisión vinculados a la acción puedan o podamos actuar de la mejor manera posible. Es adicionalmente muy difícil que sin buena data podamos garantizar eficiencia en el uso de los limitados recursos públicos con que buena parte de los países de la región trabajamos. Así que quiero empezar mi presentación con esa reflexión, la importancia de ver la generación de datos como una inversión pública que a la postre nos va a generar muchísima más eficiencia de la que creemos. Y a veces el tema de la generación de datos estadísticos no es un tema, y voy a usar un término un poco coloquial, pero no es un tema tan sexy. A veces no es un tema que despierte tantas pasiones en el discurso político o que despierte tantas pasiones desde los que llevamos el control de las agendas públicas, pero sin lugar a dudas tiene que convertirse en un tema medular,
porque si no, los que estamos al frente de la toma de decisiones, lo que vamos a hacer es improvisar. Y adicionalmente, lo que no se mide, simple y llanamente no existe y no se puede mejorar. Estamos a 6 años del 2030 y en el foro en el cual hemos venido trabajando estos últimos 3 días, hemos visto, en mi caso, con mucho dolor y mucho desasosiego, los datos que nos presentaba ya el señor José Manuel Salazar, de que como región acumulamos un promedio muy tibio de un apenas 22% de progreso en el cumplimiento. Y alguien me decía, ministra, pero Costa Rica reporta un 55% de cumplimiento. Ustedes llevan la batuta delante de muchos otros, duplican el promedio de la región. Pero bueno, aunque en el caso del país que represento dupliquemos ese promedio de la región, sin lugar a dudas un 55% de cumplimiento a 6 años de la meta global no es suficiente. No es suficiente y nos hará y nos compromete con la urgencia de redoblar esfuerzos para ver de qué forma logramos los diferentes actores de la sociedad civil organizada, el sector privado, el sector público, redoblar esfuerzos para acelerar ese cumplimiento. Una aceleración de los ODS se vuelve innegable si queremos verdaderamente que el progreso que reporte la región sea mucho más alentador. Y bien, en el caso costarricense, nuestro país, solo como una referencia general, tiene un marco de gobernanza de los ODS. Ese marco de gobernanza está sustentado en norma en nuestro país. Hay un decreto ejecutivo que regula el modelo de gobernanza, que se sustenta principalmente en 2 consejos, un consejo de alto nivel integrado por ministros por un grupo pequeño de ministros vinculados a los principales ODS, es presidido por el presidente de la República y adicionalmente ese consejo tiene una secretaría técnica que en el caso del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica ocupamos ese cargo de secretaría técnica. Y tiene además el modelo un consejo consultivo que es un consejo que trabaja en paralelo al del alto nivel, donde hay una integración multiactor. Ahí tenemos representación del Poder Judicial de Costa Rica, de la Asamblea Legislativa, de los sindicatos, de las ONGs organizadas. Es un grupo amplio de la academia, la Defensoría de los Habitantes de la República, entre otros. Entonces, ese modelo de gobernanza nos ha permitido buscar una revitalización de los ODS de cara a el 2030 que está a la vuelta de la esquina. Esto no sirve. Bueno, no importa. Bien, adicionalmente en Mideplan estamos haciendo un esfuerzo muy importante. En nuestro país, nuestro esquema de planificación tiene, que está bajo la rectoría del Mideplan, tiene instrumentos para el largo plazo, que el Plan Estratégico Nacional tiene una visión al 2050. Tenemos instrumentos de mediano plazo, que son los que coinciden con los ciclos de cada gobierno de turno. Esa es la imagen que ven en la pantalla de nuestro Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas. Y tenemos adicionalmente ejercicios de planificación de corto plazo, que son los ejercicios anuales de plan presupuesto. Hemos procurado que todas nuestras herramientas de planificación estén alineadas con los ODS y hoy día para hablar del que tenemos en pantalla, que es el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública de Costa Rica, está asociado en 149 indicadores a las metas de los ODS. Si me ayudan a pasar, por favor. Gracias. Adicionalmente, hicimos esta publicación que ustedes ven en la pantalla, que es bastante reciente, donde construimos un plan de aceleración de los ODS. Nosotros creemos que estamos en una coyuntura excepcional y que una coyuntura de excepción requiere medidas extraordinarias para atender esa excepción. Y bueno, por eso es que nos abocamos a construir este plan de aceleración, que lo que busca es tener un compromiso para realizar una serie de gestiones que nos permitan tener escalabilidad en la plataforma de mecanismos de seguimiento de las contribuciones de los ODS. Adicionalmente, en diciembre del año pasado, nuestro país
volvió a firmar el pacto de los ODS. Hicimos un acto público grande donde participó el señor presidente de la República, participó el presidente de la Asamblea Legislativa, que es el Congreso de la República, participó el Poder Judicial, estuvo una representación del sector privado enorme, de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, de la academia. Hicimos un acto enorme y volvimos a firmar con nuestro puño y letra nuevamente el pacto de los ODS, porque creíamos que a Costa Rica le hacía falta como una especie de empujón para retomar el vuelo y agarrar nuevos bríos que nos permitan avanzar con mucha más intensidad hacia el cumplimiento de la agenda que hemos pactado. Ese relanzamiento también ha venido revitalizando las acciones que los diferentes actores tenemos que acometer. Y bueno, este documento es parte de esos esfuerzos que estamos llevando adelante. Gracias. Tenemos también una plataforma de mecanismos de seguimiento de las contribuciones de los ODS, donde lo que tenemos es la visibilización de esas contribuciones de actores no estatales, especialmente, para que también se tenga un mecanismo de reportería, de seguimiento y rendición de cuentas de los ODS mediante el uso de datos alternativos. Eso porque estamos plenamente seguros de que el cumplimiento de la Agenda 2030 no es solamente una responsabilidad del gobierno de la República. Creo que es un flaco favor que se le hace a esta agenda el creer o el pensar que un actor solito va a poder acometer los retos que esta agenda nos plantea. Entonces, pues hemos avanzado con esa visión de que cada actor de nuestra sociedad juega un rol determinante y que cada actor tiene una porción de responsabilidad y por lo tanto también debe sumarse en esa generación de data y de reportería. Sigamos, por favor. Nosotros en el año 2022 desarrollamos información o buscamos una consolidación y que cada vez nuestros indicadores fueran más finos, más precisos, mejor construidos. En el 2022 nos abocamos a estos 3 ODS. Solo a pasos se escala una montaña. A veces, y alguien me lo decía una vez, Costa Rica tiene un alpinista muy famoso que ha escalado muchas veces el Monte Everest. Y eso es muy sorprendente para un costarricense. Quien haya estado en Costa Rica sabrá que nosotros no somos un país con grandes alturas. De hecho, siempre que venimos a Santiago, nos devolvemos a casa maravillados por ver la belleza de la cordillera, los cerros y demás, porque no es algo que sea tan natural para nosotros. Pero tenemos a este famoso alpinista y yo estuve una vez en una conversa con él y me decía este alpinista que lo más importante para subir el Everest es saber que hay que hacerlo un paso a la vez, pero que cada paso tiene que tener la suficiente firmeza, pero delicadeza para que no se te venga una avalancha. Y la otra cosa también que de esa conversación a mí me pareció un mensaje muy poderoso, era que también había que tener certeza de que una vez que escalaras la cumbre, ibas a tener que tener energía para devolverte. Entonces, siempre que tengo la oportunidad de conversar en algún foro, viene a mi cabeza esa conversación con ese alpinista, porque yo lo traigo mucho a los retos que tenemos los gestores de políticas públicas. A veces queremos subir la montaña corriendo y francamente hay montañas que solo las vamos a poder escalar un paso a la vez, pero que el paso que vayamos a dar, ojalá que sea un paso verdaderamente seguro, eficiente y que nos genere resultados y los impactos que estamos deseando. Entonces, en el año 2022, en Costa Rica trabajamos en estos 3 que para nosotros son vitales: trabajo decente y crecimiento económico. Después podríamos tener una jornada entera para explicarles yo por qué ese tema para Costa Rica era vital, pero estábamos con retrocesos en la informalidad, en el mercado laboral y con un problema adyacente en crecimiento económico muy tibio, muy débil, no el suficiente que el país requiere. Por eso ese ODS para nosotros es muy importante. El tema de producción y consumos responsables, Costa Rica ha hecho una apuesta histórica por tener un modelo de desarrollo resiliente. Tenemos una estrategia territorial de desarrollo que se sustenta con y que ya tenemos dentro del ADN de nuestro país la protección y la conservación de la biodiversidad, pero tenemos que hacerlo compatible con nuestro modelo de desarrollo económico, porque la gente no come del bosque.
Entonces necesitamos que coexistan y desarrollar estrategias lo suficientemente inteligentes para que Costa Rica pueda continuar con todo su empeño, garantizando acciones por el clima, garantizando protección de la naturaleza, pero a la vez generando mecanismos de producción y de consumo que sean acordes con esa apuesta que hemos hecho como país. Por eso ese ODS también fue súper importante para nosotros y fue de los primeros que nos abocamos a generar y a pulir esa data y a garantizar que sea la mejor posible. Y el de acción por el clima, que también para nosotros es un ODS fundamental. No es que los demás no lo sean. Qué difícil en una agenda tan desafiante y tan importante para la dignidad humana integral de nuestros pueblos decir cuál es más o menos importante. Pero bueno, la montaña se sube por pasos. No teníamos la capacidad instalada, ni los recursos presupuestarios, ni los equipos para hacer los 17 ODS a la vez. Arrancamos con esos. En el año 2023 avanzamos con estos otros 4. Avanzamos con salud y bienestar, con agua limpia y saneamiento, con vida submarina y con vida de ecosistemas terrestres. La siguiente, por favor. Esta es una mirada rápida al mecanismo, es una especie de tabló, como ustedes pueden ver, donde nosotros tenemos en nuestra plataforma de seguimiento, esto es de acceso libre, transparente, en tiempo real a cualquier persona usuaria que quiera entrar a ver los datos. Y tenemos una serie de usuarios entre los usuarios de la plataforma de datos que pueden estar verificando y que pueden estar dando también insumos para ir puliendo cada día más la data. Nuestro socio estratégico en esto, por supuesto, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica, con quienes precisamente hemos ido cada vez mejorando esta información. Sigamos, por favor. Tenemos también este documento que ha sido importante. Generamos un sistema de indicadores para los cantones. Los cantones son los gobiernos locales de mi país y efectivamente tenemos claridad en que los gobiernos locales tienen un rol importantísimo también en el cumplimiento de los objetivos y en la aceleración de su cumplimiento. Tenemos un programa con ellos que se llama el Programa de Cantón Promotor de los ODS. Incluso ese programa tiene una serie de galardones. Hay una bandera de Cantón Promotor de los ODS que entregamos cuando el gobierno local alcanza cierto nivel de compromiso y madurez, y incluso varios gobiernos locales de Costa Rica han presentado informes voluntarios durante un periodo de tiempo importante. Y además de este sistema de indicadores cantonales que hemos desarrollado para ellos, tenemos estrategias puntuales porque hemos identificado que hay territorios, que hay cantones, que hay sitios que tienen, aunque tengamos el indicador nacional, hay algunos donde hay mayor dificultad para levantar datos, hay algunos que tienen más o menor intensidad en el indicador por la importancia que pueda tener ese territorio con uno u otro ODS. Por ejemplo, para el tema de salud, la reportería de los territorios fronterizos y costeros en Costa Rica, que es donde tenemos incidencia de ciertos fenómenos a diferencia de la gran área metropolitana. A ese tipo de cosas es a la que me refiero, en que también los gobiernos locales pueden jugar un rol vital para tener la mejor calidad de la data. Sigamos, por favor. Tenemos también este otro instrumento que está recién salido del horno. Lo publicamos en diciembre pasado. Costa Rica actualizó su guía para formulación de políticas públicas. Nosotros, como les decía, somos los rectores del Sistema Nacional de Planificación y tenemos que dar asesoría técnica, asistencia técnica e instrumental metodológico a todos los sectores de nuestro país y a toda la institucionalidad pública. Este documento está totalmente alineado a la agenda de los ODS, pero también el sistema de metas y de indicadores que tiene, los levantamientos de líneas bases y demás, que el documento brinda una serie de orientaciones que también nos permita ir nutriendo todas las demás plataformas. Y adicionalmente esta guía a mí me gusta mucho porque, bueno, ustedes saben que el Mideplan es una institución que tiene 60 años de existir. Mi país tiene 60 años de construir un Plan Nacional de Desarrollo ininterrumpidamente.
Entonces, pues a veces cuando se tiene tanto tiempo de hacer una tarea, pensamos en que ya no hay ninguna manera de mejorarla o de innovarla. Y bueno, con este documento, Mideplan en diciembre del año pasado avanzó y construimos un toolkit. Hicimos una caja de herramientas para acompañar la guía. Esa caja de herramientas ha sido una cosa que creo va a generarnos mejores resultados en la formulación de políticas públicas, porque a veces no solamente basta con decirle a las instituciones que tienen que hacer indicadores, sino que hay que darle dentro de esa caja de herramientas ese ABC, el instrumento, el proceso, el procedimiento de cómo se hace. ¿Qué vas a usar aquí? ¿Un indicador de proceso o uno de resultados? Bueno, maravilloso si puedes tener uno de impacto, pero sabemos que esos tienen una dificultad especial. En fin, este es otro documento que también nos sentimos muy contentos de haberlo oficializado y creemos que nos va a permitir aún más generar mejor información para alimentar todos estos repositorios de los ODS. Y creo que ya me estoy pasando un poquito el tiempo, pero pasemos por favor para ir a las conclusiones. Bueno, como ustedes pueden ver, nuestro país se esfuerza en la generación de datos vinculados con la Agenda 2030 desde el sector público, tanto desde el enfoque nacional como cantonal, pero también desde el sector privado. El sector privado se ha animado a dar un paso hacia el frente y también a estar muy atento a colaborar con la agenda. Existe el reto en la actualización del sistema de indicadores de los ODS, principalmente en indicadores que para nuestro país tienen un alto costo, que son los ambientales. Ustedes saben, bueno, los que están acá, me imagino que son expertos o interesados en esto, por algo vinieron a la hora del almuerzo a un panel a hablar de data y de datos y de su importancia. Y bueno, sabrán ustedes el costo no solo económico, sino también en tiempo y la delicadeza y la minucia que tiene que llevar el levantamiento de indicadores ambientales. Y es que no solamente se trata de levantar un indicador, sino también que se trata de que podamos construir series estadísticas de ese indicador. Porque si no, ¿con qué línea base o contra qué lo vamos a comparar? Y adicionalmente, tenemos un margen de mejora en la generación y en la utilización de datos de registro para la toma de decisiones hacia el desarrollo sostenible con el INEC. El INEC en Costa Rica es una institución autónoma. Eso quiere decir que no depende del gobierno de la República, por lo que yo no la puedo, como ministra de gobierno, no la puedo obligar a construirme un indicador. Ni decirle, mira, INEC, me vas a construir ese indicador y tienes 6 meses para entregarme. Yo no puedo, no tengo esa competencia ni esa posibilidad. Sin embargo, hemos ido construyendo alianzas estratégicas con el INEC y hemos ido también construyendo cronogramas de trabajo comunes como Secretaría Técnica de ODS y como INEC, de forma tal que podamos construir planes de trabajo colaborativos con el INEC, porque definitivamente estaríamos en una situación muy apremiante si no logramos seguir avanzando hacia la consolidación de los mejores indicadores que nos sean posibles. Bueno, creo que con eso concluyo mi presentación y quedo muy atenta posteriormente a cualquier consulta. No sé si en el panel tendremos consultas, pero si no, igualmente quedo a la disposición en el tiempo que nos queda de compartir en el foro. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, ministra, por la excelente presentación. Muy interesante todos los temas y los avances que se están teniendo en Costa Rica con toda la información que nos presentó. Voy a dar la palabra ahora a la directora de la Oficina Nacional de Estadística de República Dominicana, Miossoty Rivas, para que nos comente sobre cuáles las iniciativas que se están planteando sobre el poder de los datos en República Dominicana. Adelante, Miossoty. Muchísimas gracias, Rolando. Yo encantada de estar aquí con ustedes, compartir esta mesa con grandes y amigos de long time. No voy a decir de cuánto tiempo, pero tanto el secretario como Rolando, Freddy, ministra, usted no la conocía, pero bueno, yo estudié en Costa Rica, entonces para mí eso basta ya, ¿verdad? Entonces, es de la casa, exactamente. Entonces, muchísimas gracias. A ver, ¿por qué República Dominicana, y me pueden poner la próxima, se une a la iniciativa? Realmente en coordinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo,
la ONE vio que era una oportunidad, sobre todo por este objetivo de elevar el nivel político y el compromiso, ¿verdad?, alrededor de la producción de datos para medir los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues si la próxima un poco, si uno lo puede ver, si me puedes poner la próxima, si lo puede ver en una línea de tiempo, en septiembre, y mucho en coherencia también con lo que comentaba la ministra, la República Dominicana se adhiere a esta iniciativa porque quiere ser coherente con lo que había pasado con los propios Objetivos de Desarrollo Sostenible, que desde que se adoptan en el 2015, se inicia con una conformación de una comisión de alto nivel para la implementación, que luego se vuelve un consejo y una serie de comisiones que ven los temas específicos, personas, planeta, y donde hay un comité de indicadores que coordina la Oficina Nacional de Estadística y que busca todo este trabajo. Nosotros ahí, sobre todo, también una alineación, casi un 65% hay de alineación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nuestro principal instrumento de planificación, que es nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Había mucha coherencia en lo que perseguía esta estrategia, que fue adoptada en el 2012, y lo que los objetivos planteaban, y más un ejercicio de localización que luego hicimos con indicadores y ver cuáles eran las diferentes, ¿verdad?, estadios en que estaba entre el PIR 1, PIR 2 o el 3 de la puesta de la disponibilidad de información. Con esto en mente, hemos estado trabajando, y como comentaba Freddy, participamos de esta primera reunión que fue en Uruguay en noviembre, y luego ahí nos dimos la tarea de que en enero íbamos a comenzar las conversaciones con los pares nacionales de las diferentes agencias del sistema de Naciones Unidas que tienen presencia en República Dominicana, y organizamos una serie de reuniones virtuales que luego llegó a febrero con una reunión ya con los colíderes y con otras instituciones de gobierno que podían ser parte. En la próxima, ¿qué acordamos ahí? Acordamos que íbamos a hacer una iniciativa que buscara una aprobación de ley de la Función Estadística Pública, una propuesta que habíamos trabajado dentro de la Oficina Nacional de Estadística y en coordinación con el Ministerio de Economía para ir hacia esto que decía la ministra, de tener un Instituto Nacional de Estadística con plena independencia. Nosotros ahora estamos con un tutelaje administrativo al Ministerio de Economía, y aunque igual en este momento, en este gobierno, a mí ni el ministro ni el presidente me pone presión, pero eso no quiere decir que en otro momento no pueda suceder, y hay que blindar, ¿verdad?, esta producción con todo esto. Esta ley ha sido formulada tomando en cuenta las mejores prácticas a nivel internacional, y de cómo los principios fundamentales de las estadísticas oficiales se plasman en una ley, pero también ha sido formulada siguiendo, como decía Rolando, la experiencia de la región con la ley genérica, y también tomando en cuenta el Código Regional de Buenas Prácticas, que se ha traducido, ¿no?, en un tema de importancia para nuestro país. La próxima, por favor. Ahí nosotros, yo creo que una de las cosas interesantes, y veo los colegas de Guatemala aquí presente, en algún momento hemos estado conversando con Guatemala sobre unirse, sobre todo con el instituto, a esta iniciativa. Algo interesante que tiene es que no viene a imponer una agenda, ¿no? Y en el caso de República Dominicana, nosotros fuimos muy específicos en que queríamos que la iniciativa nos apoyara a darle ese empuje, algo que ya estaba caminando, y esto que estaba caminando era este proceso de aprobación de una propuesta de ley que se está discutiendo en el Senado de la República. Ahí decidimos en una reunión en febrero que íbamos a tomar dado la coyuntura también política actual. La República Dominicana tiene elecciones ahora el mes que viene, tanto hubo ya municipales, ahora viene congresuales y presidenciales, y era o una reintroducción de la propuesta de ley, aun cuando teníamos en cuenta de que este proyecto de ley no contempla la autonomía completa, o reintroducir un nuevo proyecto de ley creando un consenso tanto a nivel político, técnico y social, que busque entonces sobre todo
la necesidad del derecho a la información y de un sistema estadístico nacional, de una función pública estadística que sea inherente al propio, al propio trabajo del Estado, ¿verdad? La propia ejercicio del Estado de garantizar derechos, ¿verdad? De la ciudadanía dominicana y por tanto el derecho a la información debe ser uno de los principales derechos que se posicione, ¿verdad? En este proceso y que ese derecho que sirve tanto para la formulación de políticas públicas, pero también para el ejercicio de ciudadanía, tiene que estar lo más transparente, creíble, ¿verdad? E integral posible en lo que es la producción de todo el sistema estadístico nacional. La próxima, por favor. Dado esta ruta y de hecho nosotros nos propusimos entonces desarrollar y socializar para la ejecución de una adecuada incidencia política a favor de la ONE y del fortalecimiento del propio sistema estadístico, ¿no? Para facilitar esta aprobación en el Congreso Nacional de esta nueva ley, teniendo como fecha dos fechas topes claves, agosto del 2016, que suben las nuevas autoridades y por tanto que ya se pueda someter esta nueva propuesta y también verá que pueda ser aprobada a finales de año. Y luego también nos hemos propuesto identificar y generar posiciones conjuntas hacia la modernización del marco institucional estadístico del país. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, generando esas condiciones favorables que, como les decía, permitan una discusión y una aprobación en el Senado que sea también de acuerdo, bueno, en el Congreso de la República, que sea de acuerdo a los intereses, ¿verdad?, que en materia de los principios fundamentales, la ley genérica, el Código Regional de Buenas Prácticas, ¿no? Dan para un proceso como este. En la próxima. Ahí luego hemos definido una nueva ruta, ¿verdad? Y estamos ahora mismo, pues hemos hecho una presentación al UNCT de la República Dominicana, que ¿verdad? Es el equipo país de Naciones Unidas, buscando que también otras instancias, aparte de las que Freddy ya mencionaba en un principio, ¿verdad? Puedan unirse a ese proceso, sean tanto de las que sean residentes como en el caso de la CEPAL, que no, pero donde tenemos mucha sinergia en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas que pueden ser aprovechadas. Hemos estado también participando en diferentes espacios que se han coordinado en el marco de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su 55 periodo de sesiones. Y ahí en una reunión con la subsecretaria Amina Mohamed, ella nos preguntaba a los países, a los 15 países que no hemos adherido, en qué nos podían ayudar, qué nos podía ayudar la iniciativa en el marco de poder revelar datos luego para ODS. Y yo les decía que era mostrar desigualdades, porque de eso se trata el tema de los datos, ¿verdad? Y fortalecer todo el tema de la producción de registros administrativos, que Rolando también bien comentaba, porque es en esa producción, ¿verdad?, de fortalecimiento de este sistema estadístico nacional, es que vamos a poder entonces mostrar los datos en su territorialidad, en su granularidad, que a veces los censos de población y vivienda, pues por las mismas características de una operación logística como tal, pues tiene sus debilidades, ¿verdad? Y seguimos fortaleciendo para nosotros, yo lo decía ayer, en donde teníamos un buen ejemplo en un evento paralelo de cómo el poder de los datos puede mostrar desigualdades. Teníamos un evento con ONU Mujeres y con CEPAL, desde la División de Asuntos de Género, donde se demostraba esa agenda, esos indicadores que han sido priorizados tanto a nivel global como a nivel de la región para estadísticas de género y cómo esto puede mostrar dónde estamos. La idea no es mostrar qué mal estamos, sino dónde estamos para poder definir entonces las políticas públicas que requieran y las acciones que se requieran tanto de nivel de gobierno como de la sociedad civil y el sector privado. Ahora mismo estamos el 24 de marzo, vamos a una reunión en donde vamos a definir esta estrategia de comunicación, de posicionamiento y hacer como todas las coordinaciones. Hemos estado trabajando y eso es importante en materia de la comunicación y todo el apoyo que hay que generar, porque uno puede aquí hablar para políticos y luego es diferente hablar para técnicos, es luego diferente hablar para sociedad. Entonces, hemos estado creando esa narrativa, ¿verdad?, alrededor de lo que queremos decir de este proceso. Y ahí ha sido como muy importante contar con esa creación de un speech sobre la necesidad de la ley, hablar de las coordinaciones necesarias, las alianzas necesarias. Si me puedes poner en la próxima.
Nosotros estamos ahora para ahora el 24 de abril, la semana que viene vamos a tener un taller de gestión de la comunicación y el relacionamiento de la iniciativa en la República Dominicana con un objetivo de definir cuáles son los actores influyentes y el ecosistema que está alrededor de estos actores para promover y convertir un proyecto de ley de la fusión de estadística pública y el sistema nacional, estadístico nacional en una realidad, y también obtener los insumos necesarios para el diseño de una estrategia que permite identificar y generar posiciones conjuntas entre actores claves para pavimentar el camino hacia esa modernización que queremos crear en nuestro marco institucional. La próxima. Ahí va a ser importante de este taller salir con 3 resultados claves. Una es la construcción de un mapa de stakeholders y los niveles de influencia que tienen estos sobre este entramado, ¿verdad? Y este ecosistema que hemos definido, tanto político, técnico como social y académico. Definir los propósitos y las líneas de las estrategias de comunicación que vamos a estar desarrollando, y definir, pues, sobre todo los indicadores que van a tener éxito al plan, ¿verdad? Porque hablando de estadística no podemos estar, ¿verdad?, sin medirnos, sin ver que todo esto, pues, no cae en el vacío, ¿no? Y que se produce una buena estructura. La próxima, yo creo que con esto ya estoy terminando diciendo que un gobierno que invierte en datos está garantizando el futuro de su país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Miosotis, por llevarnos por la ruta que República Dominicana está haciendo para llegar a buen puerto esta iniciativa en República Dominicana. Como ustedes saben, tenemos un panel de lujos, entre ellos quien nos está acompañando en el panel es quien preside en este momento el Foro de los Países para América Latina y el Caribe, la ministra Laura Fernández, y ella tiene que moverse en este preciso momento a dar inicio a la siguiente fase y el cierre del foro en esos momentos, por lo cual pues les pido una disculpa, pero no vamos a abrir espacio a preguntas y respuestas. Estamos a tus órdenes. A los colegas que quieran hacer alguna consulta, lo haremos. Estamos aquí, estaremos aquí, pero pues darle las gracias a todos. Ministra, muchas gracias. Miosotis, muchas gracias. Freddy, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos la diferencia de horas y que por estar acompañándonos desde allá, y saludos a los colegas de Nairobi en ese tiempo. Muchas gracias a todos ustedes y un aplauso para todos los que presentaron. Gracias. Pues, sí, estamos muy en contacto. Sí, estamos muy en contacto con ellos y con Freddy y con todos ellos para poder trabajar, ¿no? Sí, sí, estamos a la orden. Estamos a la orden. No, un placer. Gusto conocerlo. Además, a veces sobrepasaste el tren, sobrepasas pues ya puede llegar a perder. Sí. Sabes que te vas con Lara en Nueva York ahora y le estamos hablando de una iniciativa. Me dicen, bueno, no sé, yo que te conozco, tú mueves el mundo. Si tú no lo mueves.